analizar información internacional porque obviamente seguimos con mucha atención todo el proceso político que se está llevando a cabo en el vecino país, en Argentina. Bueno, para seguir hablando de esto está con nosotros el historiador argentino, autor del libro La rebeldía se volvió de derecha, Pablo Stefanoni, a quien le damos la bienvenida. Pablo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por estar acá en nuestro programa para hablar un poco, ¿no?, respecto de lo que ha sido este proceso de asunción al poder, ¿no?, de Javier Milei, de todo lo que representa su figura. Una pregunta general para partir la conversación, Pablo, que a lo mejor puede ser muy compleja de responder en tan poco tiempo. ¿Cómo entender que una persona como Javier Milei, que es algo que todavía no nos explicamos por acá, cómo entender que una persona como Javier Milei haya podido ganar la presidencia en Argentina? Bueno, creo que también en Argentina nadie lo entiende muy bien todavía y de hecho una de sus superministras, la que se va a encargar del superministerio de Capital Humano, dijo en una entrevista ayer que ella dijo que sí a ese cargo cuando Milei se lo ofreció porque ella pensó que nunca iba a ganar. Así que creo que incluso muchas figuras que hoy son ministros del gobierno, que en algún momento se comprometieron a ocupar cargos con Milei, dijeron que sí, diciendo, bueno, es una formalidad porque finalmente Milei no va a ganar. En solo 2 años pasó de ser un economista televisivo, entró al Congreso y se transformó en presidente sin estructura política, sin tener ni alcaldías ni gobernaciones, con un pequeño bloque parlamentario. Es realmente la primera vez que un outsider real gana las elecciones en Argentina y creo que eso tiene que ver, bueno, con el hartazgo social, una crisis muy profunda y un estilo de Milei, un discurso contra la casta política que, bueno, que hizo eco en una parte de la población muy grande, 55% de los votos en la segunda vuelta, y muy heterogéneo socialmente. Milei obtuvo votos tanto de los más ricos como de sectores populares, y sobre todo en las provincias, un voto con un fuerte anclaje en el interior de Argentina. Buenos días, Pablo. A propósito justamente de esa heterogeneidad del votante, que serían los que estaban molestos y los que estaban hartos, ¿no es cierto?, de las condiciones previas de Argentina. Y tu libro, esto de que la rebeldía se volvió de derecha. ¿Puede tener que ver con esto de matar al padre que dicen por ahí, ¿no? De que son justamente aquellos que son descendientes, porque se veía mucha gente muy joven Uh votando -huh. por Milei, y que vienen de la época de la rebeldía de los más viejos, ¿no? De los movimientos de izquierda, de las propuestas, ¿no es cierto?, de solidaridad social, de las propuestas, ¿no es cierto?, progresistas, y que de repente los hijos no comparten. Sí, hay que ver que en los jóvenes, que efectivamente Milei empezó atrayendo cuando él estaba en la tele, hay que recordar que Milei en 2013 tuvo una especie de conversión, de revelación, se hizo gran seguidor de la Escuela Austríaca de Economía en su versión más radical, en el El anarcocapitalismo, capitalismo. y tenía un discurso muy radical sumado a su pelo revuelto, su cabello revuelto, su estética rockera, etcétera, que atrajo muchos jóvenes que empezaron a leer autores como Mary Rothbard y otros que no eran para nada conocidos en Argentina, y empezó con ese núcleo juvenil que se fue expandiendo después. Hay que decir también que efectivamente para los más jóvenes que votaron, en Argentina se puede votar desde los 16 años, el kirchnerismo duró ese tiempo, ¿no? Entonces, si uno mira en los últimos 16 años, con un intervalo de 4 que gobernó la derecha, pero fueron 12 años de Cristina y Néstor Kirchner y 4 de Alberto Fernández. Entonces, para muchos jóvenes, prácticamente toda su vida fue, bueno, el kirchnerismo o un intervalo con Mauricio Macri. Y creo que combina con algo que puede ser eso que dices y también creo que con una situación global donde las razones de la inconformidad son muy diversas. Si uno mira en Argentina puede ser la inflación, en Chile se habló mucho de la inseguridad, de la inmigración, en Europa de la cuestión del Islam. Varían mucho las razones de la inconformidad de una parte de la población, de la crisis de futuro, etcétera, pero parece ser que hoy en muchos lugares de Occidente ese estado de ánimo
de querer patear el tablero, de querer votar contra el statu quo, de rebelarse de algún modo contra las élites políticas, culturales, es más canalizado por unos tipos de derecha más radicales que en el pasado, ¿no? Como se vio ahora con Milei, que tiene un discurso, bueno, que era mucho más radical que cualquier político de derecha del pasado. Ujú. Ahora, ¿por qué se da ese cambio, Pablo? Porque efectivamente las ideas revolucionarias, ¿no? Históricamente han estado ligadas a ideas más progresistas. Bueno, acá Allende decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Hoy en día parece ser que la revolución precisamente apunta hacia las ideas progresistas, hacia una suerte de status quo que incluso por algunos sectores es visto hasta como opresivo, lo cual es como complejo de entender porque efectivamente son ideas que apuntan hacia lo contrario, hacia la inclusión, etcétera, etcétera, la igualdad, en fin. ¿Por qué se produce esa situación? Y creo que es una situación que también hay que decir que estas derechas, en el caso argentino ganó Milei, pero como decía, con pocos parlamentarios, en muchos países esas derechas tienen dificultades para ganar, ¿no? No es que tampoco construyen mayorías así rápidamente, hay resistencias, hay obstáculos para esas derechas, incluso cuando ganan, vemos en Italia, vamos a ver en el caso argentino, luego tienen dificultades para llevar adelante un programa más maximalista, pero es verdad que se volvieron estables, ¿no? Desde hace por lo menos más de una década empezamos a ver que esas derechas donde surgen se estabilizan. Creo que tiene que ver con que el progresismo quizás es visto hoy como statu quo, que hay una especie de capitalismo global que asumió un discurso progresista en lo cultural, aunque es muy desigualitario en lo político. La izquierda a veces aparece como muy sermonera, por decir, como muy, ¿no? Con ese cierto aire de superioridad moral que genera rechazo. Hay sectores que creo que están incómodos con los cambios también societales, ¿no? De los últimos años. Vemos que hay, bueno, en nuestros países movimientos de mujeres, movimientos LGTB, muchos cambios también en las sociedades. Y yo creo que hay también algo que es un poco más abstracto, pero que es una fuerte crisis de la idea de futuro. Cada vez más el futuro rima con catastrofismo, con distopía. Entonces yo creo que eso cancela mucho la idea de proyectar un futuro mejor, y me parece que eso es un caldo de cultivo para este tipo de derechas, a veces un poco complotistas, más quizás destituyentes en algún aspecto, ¿no? Y me parece que hay un caldo de cultivo para un tipo de rebeldía que no proyecta tanto un futuro mejor como podían ser las utopías del pasado, sino que más bien se proyecta en utopías y catastrofismos diversos. Muchas de estas derechas buscan la utopía en el pasado, en revivir épocas supuestamente doradas, etcétera. Y creo que convencieron a mucha gente de que hoy la élite es de izquierda y la gente común es representada por la derecha. Creo que ese es el gran éxito de estas derechas en todo el mundo. Es decir, hoy la élite es de izquierda y nosotros somos los representantes de la gente común. Pablo, a propósito de, claro, si uno mira, dice, claro, estas élites, y pensamos en las socialdemocracias europeas, por ejemplo, las élites son entonces de izquierda y nosotros somos el pueblo y somos la gente común, a la que no se le han dado respuestas desde ese modelo de esas, entre comillas, élites de izquierda que tuvieron este discurso en términos culturales e incluso valóricos, pero que en términos económicos mantuvieron la desigualdad a lo largo de los años y por lo tanto la inconformidad de amplias capas de la sociedad. ¿Podría ser esa la explicación de que esas élites progresistas finalmente no dieron respuesta a lo que la gente necesitaba? Sí, yo creo que obviamente hay una exageración enorme en esta idea de que las élites son de izquierda. En Estados Unidos incluso en una convención nacional conservadora, un senador republicano dijo, incluso las 500 grandes empresas en Estados Unidos son parte de la izquierda radical. Hay toda una exageración absurda, ¿no?, de esta idea de las élites de izquierda, pero creo que funciona en alguna medida como para estructurar discursos. Obviamente creo que después del 2008, para poner alguna fecha, se empezó a cerrar, sobre todo en los países centrales, la idea de poder, de
encontrar algún tipo de luz al final del túnel, y eso me parece que va generando sociedades que, bueno, crecientemente sienten que su vida se precariza, que a su vez las sociedades se transforman, ¿no? En el caso europeo, con la inmigración, con el multiculturalismo, todo eso genera tensiones que muchas veces la derecha también aprovecha. Vemos en el caso de Alemania, ¿no? Con el crecimiento en este tiempo de alternativa para Alemania, la extrema derecha en un país traumatizado con su pasado, ¿no? Nazi, etcétera. Pero vemos que en Holanda ahora con un primer lugar para la extrema derecha anti-inmigración. Así es. Yo creo que lo interesante es que los motivos no siempre son los mismos, pero efectivamente hay una sensación de falta de respuestas, una reacción frente a las élites políticas, pero también creo a las élites culturales, un poco a lo establecido tal como lo conocíamos, ¿no? El otro día vi una encuesta de un libertario en Argentina que ponía, ¿quién prefieres que visite Argentina el próximo año? ¿Elon Musk o el Papa Francisco? Elon Musk es ahora un admirador de Javier Milei, ¿no? El Papa, bueno, fue insultado por Milei, etcétera, pero quizás esas dos imágenes permiten ver también cambios, ¿no? Las viejas jerarquías que en algún momento eran muy fuertes, como la Iglesia Católica, hoy muy debilitada, y la emergencia de estas figuras asociadas a un tipo de capitalismo muy distinto, más flexible, incluso bastante utópico, si uno mira todo ese mundo de Silicon Valley, de la tecnología, quizás ahí están las últimas utopías, ¿no? Del transhumanismo, de la conquista del espacio, etcétera. Y me parece que esa crisis de la autoridad tradicional muestra que estas derechas muchas veces son distintas, ¿no? Antes la derecha era una pura restauración del orden tradicional, ¿no? Y vemos que es mucho más complejo, ¿no? De ver que es esta derecha que está cuestionando por todos lados y que hace una especie de guerra de guerrillas cultural. Uh-huh. Y a propósito de eso, Pablo, porque efectivamente hemos visto que estas derechas han sido, podríamos decir, exitosas a la hora de interpelar el status quo o lo que sea que estén interpelando, pero a la hora de administrar no han podido, o por lo menos en términos electorales, tener una permanencia. Lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump, que estuvo 4 años, no pudo ser reelecto, independiente de que ahora a lo mejor vuelva, pero no obtuvo una reelección inmediata. Lo mismo con Jair Bolsonaro. En Italia sabemos que Giorgia Meloni también ha tenido que ir cambiando un poco su postura, su discurso durante el transcurso de su administración en algunos temas. Y en ese sentido, ¿cómo proyectas lo que pueda pasar con Javier Milei y su proyecto respecto de qué tanto se puede instalar dentro de la sociedad argentina? Sí, yo creo que es así. Son derechas que funcionan bien, o por lo menos funcionan mejor en la oposición posiblemente que en el gobierno, porque muchos de los problemas que hay tampoco son fáciles de resolver. Entonces, estas derechas desde la oposición tienen un discurso muy radical, anti-statu quo, etcétera, pero Giorgia Meloni habla mucho de la inmigración, pero ahora tiene los mismos problemas que tenían todos con los barcos del Mediterráneo, y luego lo mismo con otros gobiernos de extrema derecha. Yo creo que nadie puede mucho, la izquierda puede poco cuando gana, la derecha también. Y lo que vemos con Milei es que está habiendo una especie de viraje desde el discurso anti-statu quo, anticasta, a un programa neoliberal radical, quizás más tradicional. Ayer se anunció el ministro Luis Caputo un programa de shock brutal, ¿no? Como la Argentina no había conocido posiblemente nunca. Milei lo había prometido, o sea que no había mentido en la campaña, pero Milei había dicho que lo iba a pagar la casta política. Eso sabíamos que no era posible, porque los gastos políticos pueden ser justos o injustos, pero no son tantos como para resolver una crisis como la que vive la Argentina. Entonces lo que vemos en el caso de Milei es que hay una especie de traducción de su utopía libertaria anarcocapitalista en una especie de neoliberalismo radicalizado, muy vinculado al discurso también, mezclado con discursos de la extrema derecha global. Vimos una especie de peregrinaje el domingo de varias figuras de esta extrema derecha global a Buenos Aires, que están fascinadas con este triunfo de Milei, pero yo creo que va a tener dificultades, sin duda. Es un gran signo de interrogación el gobierno de Milei, porque bueno, él nunca gestionó nada, está haciendo equilibrios, ¿no?, entre su viejo discurso y el nuevo. Por ejemplo, se van a aumentar impuestos, se lo había dicho yo, antes de aumentar impuestos me cortó un brazo. Él dice, bueno, vamos a estar peor durante los próximos meses, mucho peor
pero les prometo luego un final feliz para esta historia de sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, el otro día, cuando asumió el domingo, la gente que lo sigue gritaba, aplaudía cuando decía no hay plata, shock, etcétera, y le gritaban motosierra, ¿no? Fue el símbolo de su campaña. Pero bueno, eso era hasta ahora teórico, ¿no? Ahora, a partir de las medidas de ayer, mega devaluación, ajuste muy fuerte, medidas fiscalistas muy radicales, vamos a ver cuál es la reacción social frente a este proyecto que ya vemos un Milei diferente que no conocemos. Conocemos a un Milei economista muy radical en la televisión, conocemos un Milei candidato, pero no conocemos el Milei presidente, que sin duda va a tener que ser otro porque las propias condiciones políticas, económicas, institucionales lo van a obligar. No sé si mejor o peor, pero otro. Independiente de que va a haber otro Milei, como pasa además con todos los presidentes, porque Exacto. o sea, si uno mira, ¿no es cierto?, en general, tanto en izquierda, centro izquierda, derecha, extrema derecha, los programas que se ofrecen en campaña son una cosa y el gobierno mismo es otra, eso es normal. Pero a lo que me refiero es justamente esta promesa de este shock que va a hacer sufrir a los argentinos durante un tiempo, pero después vendría el Edén. Caracterizando al pueblo argentino, tú lo conoces mucho mejor sin duda que nosotros, ¿tiene la paciencia para aguantar ese shock que puede durar un par de años incluso sin tener la certeza de que efectivamente se vea la luz al final del túnel? Sí, eso es la gran pregunta. Efectivamente, todos los presidentes cuando son presidentes, tienen otro tipo de realidades, como se dice, otra cosa con guitarra, ¿no? Pero en el caso de Milei, eso se vuelve aún más radical en la medida que, o más extremo, en la medida que Milei no ocupó ningún cargo de gestión y su carrera política fue muy cortita. Fue diputado 2 años, pero un diputado de un bloque muy pequeño que no tenía incidencia y que usó el Parlamento más para hacer propaganda que para presentar proyectos de ley. Entonces, además de que las condiciones de un político que asume la presidencia son distintas a una campaña, en el caso de Milei nunca lo vimos actuar verdaderamente como un político que gestione algo, aunque sea algo pequeño, no tiene una carrera política para ver un poco, bueno, qué fue hasta ahora Milei. Después puede ser otra cosa, sin duda, pero tampoco tenemos ese dato. El pueblo argentino, sin duda, es un pueblo, bueno, bastante con una tradición de movilización social muy fuerte. Lo vimos en muchos momentos de la historia argentina, un sector de la clase trabajadora bastante sindicalizada, menos que antes, pero más que en otros países de la región. Muchos movimientos sociales diversos. Yo creo que hay que ver el golpe, realmente el triunfo de Milei fue un gran golpe para el progresismo, para los sectores, bueno, vinculados al peronismo, a la izquierda, etcétera, ¿no? Fue un gran golpe porque es un golpe también anímico, el hecho que él además haya sacado una fuerte votación en sectores de clase media baja, incluso en barrios populares, realmente es un golpe ideológico muy grande. Yo creo que hay que ver cuál es la reacción inicial. Yo creo que ahí se va a ver un poco si hay realmente una derrota de lo que era hasta ahora el peronismo, la izquierda, etcétera, en Argentina, y eso hace que el camino de Milei esté más allanado, o realmente empecemos a ver protestas muy rápido. Es difícil saberlo porque el shock del triunfo de Milei fue muy grande, fue realmente un terremoto político. Entonces creo que él tiene un capital electoral, pero es lo único que tiene hoy, y una situación muy difícil que hace que alguna gente esté dispuesta digamos, a soportar cierto ajuste con esta promesa. Pero bueno, es un gobierno con muchos problemas, muy heterogéneo. Milei agarró sus ministros un poco donde pudo, no tenía. Entonces hay que ver cómo funciona incluso este gobierno. Él tomó ministros de la derecha tradicional, algunos incluso del peronismo, algunos otros del sector privado, pero era gente que ni se conocían entre ellos, ni lo conocían mucho a él. Entonces es un gobierno que tampoco sabemos cómo va a funcionar como gobierno, y aparte no sabemos cuál va a ser la reacción social. Creo que es un poco pronto, pero me parece que hay que seguir estos próximos meses para saber si realmente hay todavía queda ese sustrato o no, y realmente hay un sector de la sociedad un poco derrotado, digamos. Pero la sociedad argentina tiene una tradición de movilización muy fuerte, entonces yo creo que eso sin duda va a ser una dificultad muy grande para él. Y bueno, este tipo de shock es muy fuerte el que se anunció ayer. Uh-huh.
Bueno, Pablo Stefanoni, historiador, autor del libro La rebeldía se volvió de derecha, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Que esté muy bien, buenos días. Buenos días. 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis. Muy interesante la conversación con Pablo para entender un poco más respecto de lo que está ocurriendo en Argentina, también proyectar lo que puede pasar en nuestro país también. Claro, porque estamos hablando de un fenómeno que no solamente es propio del vecino país, sino que ya lo hemos visto en otras partes. Así que hay que ver de qué manera va evolucionando esto, la rueda de la historia y que sigue avanzando. Hacemos una pausa, ya regresamos acá a Radioanálisis, vamos a seguir con Juanita, ya viene nuestra conversación y recuerde, a las 9 de la mañana tenemos el espacio de debates constitucionales desde Sala Más